Gracias, Odili. Y vemos cómo en las últimas semanas el precio de los combustibles está incrementando semanalmente. Muchos de los nicaragüenses consumidores de este producto están resintiendo esta alza y también están trasladando este incremento a otros productos también que son de primera necesidad para los nicaragüenses, lo que genera que todos los productos también vienen recibiendo o viendo incremento en sus precios. Para hablar acerca de las razones por las cuales los precios de los combustibles en nuestro país vienen en constante incremento y hablar acerca de las medidas que podría tomar un gobierno, se encuentra con nosotros nuestro invitado del día de hoy, Jimmy. Así es, nos acompaña Michael Marenco, él es economista, para hablarnos sobre las constantes alzas de los combustibles. Y es que, Michael, ya son 17 semanas que registran alza las diferentes presentaciones de los combustibles. ¿Hay razón de ser tomando en cuenta de que el precio del petróleo no ha superado los $70 por barril? Bueno, lo primero es que, muchas gracias por la invitación. Mira, todo se reduce, o mejor dicho, tiene como punto de origen el 2020. Recordemos que en 2020 el tema de la pandemia propició que la movilidad de factores, personas, capital y trabajo, exportación de bienes y servicios se redujera por parte. Hubo menor nivel de actividad, por lo cual la demanda de petróleo se redujo. Recordemos que hubo un momento donde el precio cayó en valores negativos. Entonces, en ese momento era más caro almacenar que vender. Por supuesto, también incidió el tema de la guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia. Entonces, a partir de ahí, nosotros vamos y revisamos las estadísticas sobre el incremento de los precios del combustible y nosotros vamos a encontrar como punto de inicio cuando hubo reapertura de vuelos a nivel internacional. Las aerolíneas empezaron a tener operación, empezó a haber movilidad de factores, precisamente entre los meses de noviembre y diciembre. Entonces, ese comportamiento histórico tiene como punto de origen la reactivación de la economía, que es lo que hemos estado observando hasta ahora. A partir del surgimiento de la vacuna, a partir de que muchos países levantaron restricciones, levantaron cuarentenas, entonces hubo mayor movilidad de personas y por lo tanto mayor demanda de petróleo a nivel internacional. Sumado a eso, aumentando la demanda, por supuesto aumenta el precio del combustible. Sumado a eso, la temporada de frío en Texas que se dio. Recordemos que nosotros importamos petróleo de Estados Unidos, entonces esto de hecho propició un estancamiento de alrededor de 1/3 de la producción. Alrededor de 240 millones de barriles de petróleo se redujeron en términos de almacenaje en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque por la temporada de invierno se redujo la producción, se paralizó la producción, hubo apagones y por lo tanto hubo menor cantidad de petróleo producido y por ende la demanda aumentó. También el tema del gas licuado por la calefacción. Entonces esos factores, sumado a la mayor movilidad, propició el aumento de la demanda. ¿Cuál es la tendencia en las próximas semanas? ¿Que el precio siga aumentando, tomando en cuenta de que también hay especialistas a nivel internacional que dice de que el barril del petróleo a nivel internacional seguirá una tendencia a la alza? ¿Nos vamos a seguir viendo afectados como consumidores con las alzas constantes que están teniendo algunos productos de la canasta básica, los servicios básicos, incluso pues los combustibles? Sí, lo vamos a seguir observando, porque también hay otro escenario en Medio Oriente. Lo que pasó también es que la OPEP, junto a los países no miembros de la OPEP liderados por Rusia, establecieron en abril de 2020, un recorte de producción, producto del mismo tema de los precios negativos. Entonces ese recorte de producción también está afectando. La reactivación de la economía en Asia también está afectando porque se está disparando la demanda y si se dispara la demanda, aumenta el precio de este. Entonces, primero desambiguar dos cosas. No solamente en Nicaragua está aumentando el precio del combustible, está aumentando a nivel internacional. En segundo lugar, Nicaragua no tiene el precio de combustible más alto de Centroamérica, eso no es cierto. Costa Rica tiene el combustible más alto, pero por supuesto, también Costa Rica por el tema del impuesto que se establece, por el tema de protección al medio ambiente, etcétera. Entonces, el bono verde, el famoso bono verde. En segundo lugar, como menciono, no solamente Nicaragua y por lo tanto se va a estar observando este comportamiento, máxime con lo que menciono del recorte de producción que va a limitar la oferta y por lo tanto la demanda con la reactivación de la economía y muchos países implementando vacunas aumenta el precio. Pero
¿Hay algo que los gobiernos podrían hacer, que el gobierno del presidente Ortega podría hacer para proteger los bolsillos de los nicaragüenses, considerando que este es un año que los especialistas en economía han previsto que será un año también de recesión, donde la tasa del desempleo continúa en crecimiento? Sí, definitivamente. El tema es el siguiente. Nosotros observamos un grado de sensibilidad altísimo en los precios del combustible a nivel doméstico cuando los precios internacionales suben, pero no cuando bajan. Entonces, por supuesto, eso es una disrupción en el mercado. Porque el año pasado, por ejemplo, a nivel internacional, los precios del petróleo cayeron. Exacto. Y aquí no se percibió nunca. Ahora, y el pretexto siempre ha sido de que es el petróleo o el combustible que te venden es el que tienen almacenado, comprado a un precio y no necesariamente comprado al precio de referencia cuando cae. Exactamente, eso tiene que ver también con la ley 898, que es la ley de variación de precios de la energía eléctrica al consumidor, donde se establece que ante cualquier reducción en los precios internacionales del crudo, ese alivio se transfiere el pago de la deuda del INE con Caruna. Por lo tanto, nunca el nicaragüense va a poder ver un alivio. Entonces, ¿qué se puede hacer? Respondiendo a la pregunta, lo primero es solucionar esa disrupción en el mercado, porque si no se va a dar un efecto pluma y un efecto cohete, que cuando bajan los precios, el efecto pluma es que apenas hay un grado de sensibilidad bajísimo, a veces se da. Y el efecto cohete es que cualquier media sensibilidad al alza a nivel internacional se dispara a nivel nacional y, por supuesto, eso repercute en los precios domésticos de muchos bienes y servicios. Michael, ¿qué pasa con el Instituto Nicaragüense de Energía? ¿El INE tiene facultades para, de alguna manera, reducir el costo de la tarifa del petróleo, de los combustibles, por la alza que ha tenido los petróleos a nivel internacional? ¿Qué rol debe jugar ahí? Sí, el INE funciona como regulador en el mercado energético, pero no puede incidir sobre el tema de costos, porque como nosotros no somos productores, nosotros importamos petróleo, entonces y a partir de ahí sus derivados, entonces lo que se puede hacer es eso, mejorar el mercado en cuanto a esa disrupción, esa ineficiencia que permite que nosotros nicaragüenses sintamos la sensibilidad al alza, pero no a la baja, y en segundo lugar, por supuesto, tratar de regular el tema de que no haya ningún tipo de aprovechamiento por parte de algunos lugares donde se vende combustible. ¿Por qué? Porque puede haber especulación. A partir del alza de los precios puede haber algún tipo de especulación. Yo tengo entendido que lo que se hace es una cotización de jueves a miércoles, son 5 cotizaciones, de ahí se saca un promedio y a partir de ahí se establece el próximo precio de referencia de la próxima semana. Esas cotizaciones se hacen con el tema de las referencias a nivel internacional, pero lo principal es sondear, que no haya ningún tipo de aprovechamiento por cualquier tipo de bomba u operador que dispense combustible. Por ese escenario de especulación que ya se está generando en algunos productos de la canasta básica, ¿qué acciones debe hacer el gobierno? O en este caso, las organizaciones de defensa de los consumidores deberían de plantearle una propuesta al gobierno para fijar los precios y que no se vean muy incididos por la alza en los precios de los combustibles. Mira, yo personalmente, por mi tradición económica, no soy muy partidario de fijar precios, porque soy considero que la disrupción que genera en el mercado es peor que lo que se pretende mejorar. Entonces, si bien es cierto, entendible que muchos productores e incluso pequeños comerciantes y vendedores trasladen el aumento de costos a precios, porque por ejemplo, imagínate con el tema del huevo, costos de transporte, y viene la señora que vende la comida, el platito de comida, obviamente va a subirle porque el huevo ya no lo compra al mismo precio, el desayuno aumenta. Entonces, así se da en distintos sectores de la economía. Se generan presiones inflacionarias. Bueno, todavía depende si es inflacionario cuando es un fenómeno generalizado, pero es sectorial cuando es algunos sectores donde aumenta precio. Entonces, se generan presiones en distintos sectores. Creo que lo que se debe hacer es, por supuesto, en atención al consumidor, supervisar que no haya ningún tipo de especulación y, por supuesto, en este caso, más que establecer o fijar precios, el tema de supervisar que haya un buen comportamiento de ellos. ¿Qué consejos les daría a los consumidores, tanto a los dueños de automotores o a la familia que está en su hogar y que está resintiendo los precios o la alza de algunos productos consecuencia del incremento de precios de los combustibles, para que de alguna manera no se les vea mermado el bolsillo?
Sí, bueno, el aumento de precios desde que empezó el alza ha sido de 25%, por lo tanto una persona que quiera llenar su tanque al año, o mejor dicho, hasta ahorita va a pagar 25% más de lo que ha venido pagando. Entonces la recomendación en este caso es supervisar cuáles son aquellas gasolineras donde se vende el combustible más barato. Por supuesto, eso va a depender de la ubicación. Y en segundo lugar, atender las recomendaciones de los mecánicos automotrices. Excelente, muchísimas gracias, Michael. Esperamos poder contar con vos en siguientes ediciones, hablando precisamente de este tema y otros temas económicos que tienen y que afectan a los nicaragüenses.